Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Daniel Rosas y les saludo y les informo también desde las instalaciones de Telesur en la Ciudad de México en esta quinta emisión de México Decide. Hoy haremos una revisión de los cambios políticos en América Latina tras sus procesos electorales de cara al proceso que estamos viviendo aquí desde México, pero además hoy vamos a revisar los preparativos para garantizar elecciones limpias y transparentes en México. Para ello, preparamos el material que a continuación les vamos a presentar. Esta es la sala de prensa en la que medios nacionales e internacionales seguirán las elecciones en México de este domingo, una jornada que será histórica. Estarán con nosotros y de la mano creo que estaremos dando las mejores cuentas transparentes y certeras a nuestra nación. Hasta este viernes se habían entregado casi el 90% del total de boletas que serán usadas durante la jornada comicial. La boleta electoral está impresa en papel seguridad, con una marca de agua del INE y diversos elementos que la hacen infalsificable. Se instalarán casillas especiales para que las personas en tránsito puedan ejercer su voto. En ellas se realizará un programa piloto con urnas electrónicas en las que también podrán votar por una de las coaliciones o por los partidos que las conforman. Sobre todo en la boleta de diputado, le van a dar dinero y le va a contar ese voto para su registro. Entonces, lo que dicen es, vota simple para que no te equivoques con los nombres. Pero si tú quieres premiar a 3 partidos políticos, Daniel, pues es cuando puedes entonces tachar los 3 partidos que están apoyando a una sola candidata. Para esta elección, el INE realizará conteo rápido para la presidencia y por primera vez también para el Congreso y las 9 gubernaturas en disputa. Es histórico que tengamos 9 gubernaturas, 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno, más la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Ya también se definió el tamaño de la muestra, el comité lo definió en 7.500 casillas para el caso de la elección presidencial, para la del Senado 1.620 y para la Cámara de Diputaciones en 4.620. Además de esos conteos, la noche del domingo el INE operará un programa de resultados electorales preliminares o PREP. La Comisión Federal de Electricidad apoyará para evitar cortes en el suministro de energía. El conteo rápido pues fluirá con base en lo que nos vayan diciendo los expertos. Por diversas razones, en algunas regiones del sureste no podrán ser instaladas algunas casillas. Pese a que se ha intentado magnificar el hecho, se tiene clara la magnitud del problema. Estamos hablando de 168 casillas de 170.204 y eso es como el 0.0071%, o sea, no alcanzamos ni al 1%. En el caso de las y los mexicanos en el exterior podrán votar presencialmente en los consulados de 20 ciudades de Estados Unidos, una de Canadá, una de España y una de Francia. La única cosa es que las personas tienen que tener su credencial del INE vigente. Entonces ahí es creo donde va a fallar un poquito. En esta ocasión además se permitirá por primera vez el voto de personas en prisión preventiva y se tiene un registro de más de 1.300 observadores internacionales. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. La verdad es que pues nos han atacado tanto con comerciales y estas cuestiones, propagandas, que te enseñan como que en las casillas, ¿no? Seguramente también los capacitan y esta parte, o de que las boletas como tal también vienen con ciertos candados de seguridad o cosas así. Pues uno esperaría que sí. Sí tengo confianza hasta cierto punto porque, como mencionaba, con las tecnologías y el internet y la disponibilidad que hoy en día tenemos de la información es un poco más transparente y podemos saber más de qué es lo que está pasando y qué es lo que nos interesa. Entonces sí, tengo más confianza. Te podría decir que sí. ¿Por qué? Pues esperemos que hagan bien su trabajo y que sean honestos. Quiero confiar en que sí así va a ser y que sí va a funcionar esta vez. Bueno, sí ha funcionado siempre, pero yo espero que esta vez también funcione. Sí confío. Pues porque el INE ha sido como una institución muy seria y que ha demostrado buenos resultados a lo largo del tiempo. Sí, confío en las autoridades electorales y confío en que el INE va a contar mi voto, por eso el 2 de julio voy a votar.
Bueno, hoy nos acompaña aquí en el estudio Teresa Rodríguez. Ella es socióloga, profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y le pedimos que nos acompañara para ayudarnos a explicar el proceso electoral en México desde sus diversas aristas. Teresa, muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta del espacio, gracias. No, hombre, al contrario, contentísimos de que estés con nosotros, con nosotras. Oye, bueno, pues un poquito esto, a ver, expliquémosle a la gente que nos ve en otros países muchas de las aristas que tenemos en México. Por ejemplo, no tenemos una segunda vuelta, ¿no? Estamos ya cerrando propiamente las elecciones, las campañas, y entonces no podemos hablar mucho, por ejemplo, de candidaturas. ¿Cómo ves tú la complejidad del sistema electoral mexicano y, bueno, pues sobre todo tu balance de las campañas, ¿no? Hasta ahorita. Bueno, en relación a otros sistemas electorales, en realidad el mexicano es un sistema bastante simple en sus tiempos, en su organización. Es un sistema que se pensó no para que hubiera una gran diversidad de fuerzas políticas en disputa, es un sistema que se fue confeccionando de cara a un partido de Estado que mucho tiempo ocupó el poder y que entonces los recambios eran pocos, ¿no? Entonces es un sistema de mayoría absolutamente simple, se gana o se pierde por un voto. De hecho, en 2006 esa simplicidad del sistema político mexicano nos puso en una situación de crisis porque se tendió un muy importante manto de dudas sobre el resultado electoral, que la diferencia estuvo en el 0.56%, ¿no? Entonces, no habiendo segunda vuelta, eso evidentemente simplifica los tiempos electorales y las campañas, pero ha habido coyunturas históricas en las que pues ha habido como muchos problemas, ¿no? Estamos hablando de lo que en su momento el entonces candidato y ahora presidente López Obrador denunció como un fraude electoral en aquel momento. Bueno, hoy tenemos un panorama diferente, tenemos actualmente, bueno, pues ya digamos lo que pareciera ser una... No puedo mencionar por la veda electoral temas de cifras, de estadísticas, pero bueno, pareciera ser que no va a ser una elección tan cerrada y eso nos permitirá tener, digamos, mayor claridad. Déjame pedirte que hagas un balance, digamos, desde el ámbito ciudadano, cómo recibimos las y los ciudadanos pues los mensajes en general de las dos candidatas y el candidato a la presidencia y en general de quienes están buscando un puesto de elección popular. Pues creo que han sido unas campañas muy crispadas y tiene que ver con la composición de las fuerzas políticas en el país, ¿no? Es la primera vez que ha habido un recambio en las instituciones, que ha cambiado de sello quien ocupa al Ejecutivo. Este es el primer sexenio, no de la alternancia, porque ya habíamos tenido 2 sexenios de alternancia, pero sí en términos de que hubo un cambio más o menos radical en el sello y el tipo de política que se lleva desde el Ejecutivo. Y eso evidentemente ha hecho que el proceso de campañas pues sea un proceso en el que hay fuerzas políticas intentando retomar posiciones perdidas y un recambio en el poder que evidentemente ha crispado y algunos dicen ha polarizado mucho el debate. Pero esta pretendida polarización en realidad yo la considero como producto de esta tensión de fuerzas políticas que están intentando por todos los medios habidos y por haber regresar al plano de la toma de decisiones y de la dirección política del país, ¿no? Justamente ayer debatíamos sobre si era polarización o politización, como defiende el presidente López Obrador. Pero aquí además, creo, Teresa, tú me corregirás, hay un escenario, digamos, para los mexicanos, seguramente en otros países no será así, pero para nosotros interesante. Si las encuestas se mantienen como está ahorita, tendríamos por primera vez una mujer presidenta en México y en Norteamérica en general. Y por el otro lado tenemos un candidato hombre que le ha estado apostando más a los públicos jóvenes, a los votantes jóvenes. Esto será interesante analizarlo, pero no sé si ya desde ahorita es interesante o habría que verlo pues más bien ya pasadas las elecciones. No, seguro ya hay fenómenos políticos muy interesantes. El primer punto sería decir que el que llegue una mujer a la presidencia de la República, más allá de lo que pase después del 3 de junio, pues es que en realidad algo ya pasó, ¿no? El sentido común mexicano arropó la posibilidad sin mayor aspaviento de que una mujer conduzca las riendas de la nación y me parece que eso no hay más que celebrarlo. Y sin embargo, el que sea mujer no garantiza absolutamente nada, porque hay proyectos políticos muy distintos por parte de las dos candidatas. Y por parte del candidato varón, en realidad lo que tenemos es la construcción, parece ser, de una nueva fuerza política que pues está por verse en el mediano plazo qué tanto crece. En esta elección parece que creció bastante, ¿no?
Pareciera que sí. Déjame regresar al sistema político mexicano. Viene el actual Instituto Nacional Electoral de un Instituto Federal Electoral que viene además de lo que consideran muchas personas un fraude al que podría haber sido el primer presidente de izquierda. Me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas, año 1988, se cae mágicamente el sistema electrónico y entonces eso obliga a que se genere un instituto independiente, ciudadano y posteriormente autónomo. Este instituto se ha mantenido con este principio de tratar de mantener esta igualdad. ¿Has visto que ha cambiado, se ha favorecido, se ha disminuido? ¿Cómo lo sientes tú? Pues después de la herida del 88 parecía que la alternancia en el 2000, que puso fin al régimen de partido de Estado de más de 70 años, parecía que garantizaba que el árbitro electoral ya no iba a ser factor decisivo en desviar el resultado electoral. Pero el 2006 también dejó una huella muy importante en la memoria de los ciudadanos que vimos con mucho dolor cómo un árbitro ciudadanizado tampoco garantizaba. Y lo creo que también estamos viéndolo ahora, ¿no? No necesariamente el carácter ciudadano del árbitro o ciudadanizado del árbitro, porque no es completamente ciudadano. Sí, los claro. partidos y los institutos políticos inciden y tienen sus consejeros, etcétera, pero un árbitro ciudadanizado tampoco es garantía. ¿Por qué? Porque mientras haya poderes que inciden por fuera del juego político formal, a todas luces, a la cara de todos, en intentar incidir en el resultado y en los procesos electorales, pues el árbitro en realidad es sujeto de muchas tensiones. En el pasado inmediato creo que hemos visto cómo el árbitro ha sido entreomiso y en algunos momentos francamente partidario de unas de las opciones políticas que están en juego, ¿no? Entonces, en México la ciudadanización que abrió la posibilidad del recambio en el juego electoral de las fuerzas que pueden aspirar a ocupar el poder político no ha garantizado que las elecciones no tengan manto de duda, que no tengan dudas respecto a su transparencia, respecto a quién está incidiendo en ellas. Y en esa estamos, a ver cómo, si la distancia electoral en esta elección también se acompaña con una actuación decidida, transparente y neutra del árbitro electoral. Pero seguramente es lo que todo el mundo esperamos. Teresa, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por aportar tu conocimiento, tu visión al público de Telesur. No, Daniela, a ti muchísimas gracias y a la audiencia. Muchísimas gracias. Oigan, permítanme hacer una pausa en la emisión del día de hoy, pero por favor manténganse en sintonía de Telesur, ya que al volver estaremos hablando con Diana Fuentes sobre los movimientos en los horizontes políticos de la región, en las recientes elecciones. Hemos ido de izquierda, derecha, centro. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, lo platicaremos al regresar de este corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta en México Decide. Pues miren, en los años recientes se han dado cambios en el rumbo de los países de la región. Argentina acaba de regresar a la derecha con Javier Milei después del gobierno de Alberto Fernández. El Salvador y Ecuador no solo tienen gobiernos de derecha, sino además mandatarios jóvenes. Y en cambio, países como Brasil regresaron a la izquierda con Luis Ignacio Lula da Silva. 11 gobiernos latinoamericanos y caribeños asumen de izquierda o centroizquierda, mientras que 9 se declaran de derecha o centro-derecha, mientras que en algunos todavía no es como demasiado clara la intención o la forma de gobierno. Como les decía, vamos a profundizar en el cambio de horizontes políticos de la región y para ello nos acompaña el día de hoy Diana Fuentes. Ella es filósofa marxista, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana. Diana, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender, pues ahora sí que estos vaivenes, porque pareciera que pues México acaba de hacer un viraje recientemente, me refiero a hace 6 años, de pues esta derecha, centro, por fin a un gobierno de izquierda, pero bueno, este fenómeno de cambiar de las transiciones en Latinoamérica no es nuevo. Y queremos pedirte que nos platiques un poco al respecto, por favor. Sí, bueno, en realidad ya tiene más o menos 20 años que sabemos en la región ha habido una serie de vuelcos que llevaron a algunos gobiernos, particularmente recordamos el caso de Brasil, Venezuela, por supuesto, el propio Ecuador,
a eso que identificamos como gobiernos de izquierda, ¿no? Y en algunos casos se sostuvieron más tiempo, menos tiempo, pero la reacción que provocó esto del sector más conservador de esas naciones fue tan virulenta que finalmente arropó o acuerpó a una derecha muy conservadora, llevándola en algunos casos al poder. En ese movimiento México, hay quienes decían llegó tarde, ¿no? Decían la izquierda en México llegó tarde. Aquí estábamos viviendo el fraude de 2006 o 2012, cuando en aquellos países ya se estaban dando estas confrontaciones abiertas entre dos o más perspectivas de lo que debían ser el futuro de esas naciones. Pero en nuestro país esto está sucediendo ahora en un contexto particularmente distinto, por otra parte, ¿no? Porque esto ya sucede después de la crisis de 2008 y sucede también después de la crisis provocada por la pandemia. Sí. Entonces, regionalmente es un poco distinto, pero estos vaivenes me parece tienen que ver con también la necesidad de, en la región y en cada uno de estos países, resolver una crisis muy profunda por la que atraviesa el capitalismo y una crisis también de representatividad y de proyectos políticos. Por eso es que es muy interesante observar cómo después de 2019, en algunos de estos países, recordamos lo que sucedió en Chile, por ejemplo, ¿no? En Haití mismo, que está en esta crisis tan terrible, hubo movilizaciones muy importantes que decantaron en gobiernos, en algunos casos de centroizquierda o más tirados a la izquierda, en otros no, pero que daban cuenta de la necesidad que hay en estas naciones de dar un cauce a la necesidad popular de una satisfacción más plena a las necesidades sociales, que en algunos casos se había solventado con algunos de estos gobiernos, con buenos resultados, y en otros no necesariamente. Es decir, todo participa de una gran crisis finalmente en la que regionalmente nos estamos debatiendo con cómo en términos políticos y estatales dar una perspectiva popular, ¿no? Una perspectiva democrática también a ese problema que es estructural a los últimos tiempos, ¿no? Diana, déjame, a ver, te pongo un planteamiento desde mi trinchera como periodista y ya tú nos darás tu visión. Platicando yo con algunas personas en la calle, con colegas, con especialistas, con analistas, de repente veo posturas como en las que no terminan de definirse, dicen, refiriéndose al gobierno mexicano. Hay quienes quisieran ver un presidente López Obrador en una izquierda más alejada de Estados Unidos, más cercana hacia el sur, y hay quienes dicen, no, es una izquierda bastante moderada, moderna, que ha permitido justamente que no tengamos estas rupturas, por ejemplo, con el empresariado, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y que ha permitido que tener datos positivos, por ejemplo, económicamente, como los que tenemos ahorita en cuanto a empleo, inversión extranjera directa, bueno, un montón de situaciones. Entonces, podríamos hablar de una izquierda, como le han dicho algunos, una izquierda buena ondita, una derecha buena ondita, que nos ha permitido navegar de una forma muy positiva. No, yo creo que no. Yo creo que el tema tiene que ver con cómo resolver el problema de lo nacional. En realidad lo que tenemos es un gobierno nacionalista que defiende la soberanía, y la soberanía no es un concepto abstracto, es decir, la soberanía se defiende en términos de la soberanía energética, alimentaria, y esto pasa por las mediaciones que implica tener que negociar con el empresariado nacional y con el empresariado extranjero, y teniendo un tratado de libre comercio. Además. Entonces, eso tiene muchas capas con las que hay que ir lidiando. Un gobierno que quiere defender la soberanía nacional tiene que ir gestionando esto y no puede hacerlo de un jalón. O sea, no puede decir voy a romper relaciones con los Estados Unidos cuando económicamente tenemos una relación muy importante con ellos, una migración muy fuerte como todos sabemos. Y entonces no es tan sencillo decir, ¿no?, que vas a poner un límite a eso de un jalón sin que esto quizá tense tanto las cosas que provoque un conflicto. Entonces yo creo que aquí el problema es justo que tiene nada de buena ondita, ¿no?, que tiene mucho de realismo, pero que lo que ha demostrado es que hay que gestionar políticamente ese conflicto y que, por lo tanto, una perspectiva de izquierda pasa por entender que esas mediaciones existen. La otra también, por supuesto, tendría que ver con cómo esas esas decisiones se van también validando en el ámbito de esa ciudadanía que al mismo tiempo quiere, pues, que se vean representados también otros derechos, ¿no? Es decir, que sí es esto, pero al mismo tiempo que se amplíe los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual, es decir, que pasa por un montón de campos.
Y yo creo que el tema es verlo en conjunto, ¿no? Es decir, no se puede analizar focalmente una de estas cosas sin ir viendo que son una serie de tensiones con las que un gobierno como este tiene que lidiar y que no es tan sencillo decir aquí habría que romper a rajatabla porque la política no se juega así, ¿no? Y además un gobierno que goza de una enorme popularidad, ¿no? Entre la población, una gran legitimidad, precisamente porque yo creo que se percibe la dificultad de esas gestiones. Uy, sí, sin duda. Oye, a ver, antes de entrar a otro tema, déjame salirme tantito, porque tenemos que hacer una proyección, digamos, tantito a futuro, tomando en cuenta que estamos por pasar ya por un periodo electoral. Quien llega a la presidencia tendrá forzosamente que lidiar con seguramente un Donald Trump, que si todas las previsiones le atinan, pues va a ser quien suceda a nuestro, o quien encabece nuestro principal socio comercial. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que ser la relación ahora, pues ante esta nueva realidad? Pues tiene que ser una relación que se cuide, que tenga mucha atención a no permitir, ¿no? Que, digamos, en ese tenso juego finalmente nos impongan una política que, por ejemplo, no resuelva de una manera mucho más digna, mucho más en una perspectiva de derechos humanos el problema de la migración. Ese es un tema para nosotros importantísimo. No ceder en donde no se puede ceder. Pero también entendiendo que es una relación bilateral, esto es, nosotros también convenimos mucho a los Estados Unidos y eso sí nos da un margen de acción. Ahora, Donald Trump ha sido en su primer periodo, fue bastante proteccionista. Esto es interesante porque rompe la lógica del consenso neoliberal para la economía y para la relación entre los estados, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras, es decir, eso implica que va a defender los intereses de su burguesía nacional, pero por otra parte también implica que va a negociar desde otro lugar, que puede ser bastante más autoritario, que puede ser bastante más en una lógica imperial. Entonces no es un escenario nada sencillo, pero lo que sí creo es que un gobierno con una perspectiva nacionalista de defensa de la soberanía, de defensa de los derechos humanos, hay puntos en los que tiene que poner, ¿no?, todo el peso para decir esto es lo que nosotros no podemos negociar y hay otros temas en donde la cosa tiene que decantarse por los recursos naturales de la economía, en fin, de la política exterior. Diana, quienes son afines al movimiento obradorista aquí en México defienden la postura que ha dado a conocer el presidente López Obrador en el sentido de que hay un nuevo modelo de humanismo mexicano. Pero poniéndose en perspectiva, ¿qué tanto es real este nuevo modelo? ¿Y qué tanto es parte del movimiento a nivel Latinoamérica? Es decir, si realmente estamos desde México sentando un precedente que podría ser copiado o replicado en otros países, o lo estamos viendo desde una visión pues, muy local, sin tomar en cuenta el gran concierto de las naciones. No, yo creo que hay cosas que sí se pueden copiar, ¿no? Es decir, la política de comunicación del presidente ha sido totalmente efectiva y es un asunto que indudablemente, ¿no?, se está mirando desde otros lugares. También la gestión de los programas sociales, ciertas relaciones se están viendo con buenos ojos como algo que podría exportarse. Pero esta cosa del humanismo mexicano en realidad no es un modelo económico, ¿no? Es una forma neokeynesiana de gestión del Estado que no está innovando, digamos, en términos absolutos, generando una cosa totalmente distinta. Lo que sí contiene es un perfil moral, que ese sí es muy importante, ¿no? Es decir, pensar que el contenido que se ha querido dar a esto es una perspectiva que pone en el centro al sujeto y no al mercado, a las personas y no al capital, que pone en el centro el desarrollo individual y colectivo y no simplemente, ¿no?, la ganancia, el lucro. Yo creo que ese es el contenido moral que se le ha querido dar y indudablemente creo que eso desde muchos otros lugares, muchos otros pueblos latinoamericanos, por supuesto que lo ven con buenos ojos porque son los mismos males que padecen, ¿no? Es decir, esa gran contradicción entre esa dinámica general que tiende a depauperar a los pueblos y aquella otra que tendría que ver con el pleno desarrollo de las personas, de los individuos en condiciones de una vida digna, ¿no? Diana, pues muchísimas gracias por todos tu aporte, tus opiniones. Gracias a ti, Daniel. Al contrario, muchísimas gracias. Oigan, pues así llegamos al cierre de la emisión del día de hoy. Gracias, por supuesto, por el favor de su compañía. Pero antes de irnos, quiero platicarles que se han unido ya a la cobertura de México Decide, como sabemos, dos grandes del periodismo latinoamericano, Jorge Gestoso, Carlos Montero. Mañana estaremos también con ustedes. Les invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Se las comento rapidísimo. @Jorge Gestoso, si quieren seguirlo en X, @CMonteroOficial de Carlos Montero y por supuesto
supuesto, el equipo de México trabajando para ustedes, Aiza Telesur, @Antonio Telesur, Mónaco Felipe, de Paula Mónaco Felipe, también está con nosotros, y @Daniel Telesur en el caso de este servidor. Sigan, por supuesto, con nuestra señal y nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de México Decide. Hasta entonces.